Bendiciones, hermanos. Doy gracias al Señor por permitirme una vez más estar en su casa, por ser el vehículo por el cual su palabra llegará a todos nuestros hermanos. Bendice, por favor, a todos los que pudieron llegar a tu casa y también a los que no por alguna razón. El Espíritu toque corazones el día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que yo creo que ya se ha hablado anteriormente y se ha estudiado mucho. Vamos a estar buscando en el libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 11 al 14. Vean muy fuerte cuando lo lean, por favor. Amén. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alabado al Señor. Este es un fragmento del libro de los Hebreos, de la epístola a los Hebreos escrita por Pablo para los miembros de la iglesia que, por ser hebreos, estaban como que perdiendo el norte, por decirlo así. Estaban como que dejando de practicar lo que se les había enseñado para volver a sus costumbres antiguas. Y esto puede que haya pasado en ese entonces, en ese tiempo, pero podemos aplicarlo también a los miembros de una comunidad cristiana como los embajadores de Cristo, en cualquier iglesia, cualquier otra iglesia. El título empieza diciendo advertencia contra la apostasía, pero yo más que advertencia preferiría llamarlo una exhortación para la búsqueda de nuestra salvación a través de una comunicación más íntima con nuestro Señor. Vamos a buscar rapidito lo que tengo por significado de apostasía. No es más que el rechazo total de la fe cristiana. Esto se interpreta cuando una persona es espiritualmente inmadura. Y aquí el autor del libro, que es Pablo, lo compara con un niño que bebe leche. No podemos pretender que ya habiendo oído al pastor, oído a la pastora y a todos los hermanos que sirven aquí hablar sobre lo que deben ser los deberes de un cristiano, estar
en el cumplimiento de las palabras, buscar a Dios primero para poder obtener cada una de las cosas que le solicitamos o esperar un milagro, sin antes darle esa importancia en nuestras vidas y sobre el efecto que pueda tener la palabra en nuestras vidas. Debemos prestar mucha atención a nuestra fe. No podemos descuidar nuestro crecimiento como cristianos. No podemos ser descuidados y mucho menos apáticos a la palabra. No nos podemos sentar en las sillas y simplemente escuchar sin prestar atención a lo que se está tratando de explicar o simplemente leer mecánicamente de manera ordinaria la Biblia. Siempre se debe escudriñar, siempre buscar el contexto. Por ejemplo, en aquel entonces, cuando Pablo le estaba escribiendo a los hebreos, o sea, ustedes pueden imaginarse eran los inicios de la iglesia, y por ser hebreos ellos estaban practicando más que nada la ley que ya conocían, que venía de Moisés. Cuando se les introdujo Jesucristo, de repente muchos por pasión lo adoptaron y lo hicieron suyo, pero pasado el tiempo muchos decidieron mejor regresar a lo que ya conocían o lo que ya hacían por costumbre, porque les era de repente más fácil. Igual pasa en el día de hoy. De repente consideran que es demasiado compromiso estar en una iglesia cristiana. Me piden mucho, exige demasiado trabajo, y bueno, ya las personas empiezan como que dicen, ¿saben qué? Yo mejor me voy apartando. Esas personas que piensan de esa manera de repente tienen un espíritu inmaduro en la fe. El conocimiento y la sabiduría lastimosamente no se adquiere de un día para otro. Eso requiere ser cultivado, buscando el rostro de Dios en las madrugadas, orando en todo tiempo y en todo lugar, comprometiéndonos más con las cosas de Dios. Obvio, esto es un esfuerzo que de repente muchos en el camino nos vamos agotando y en algún momento dejamos de hacerlo. Esto es un error, y es un error que tiene una grave consecuencia en nuestra vida como cristianos. Vamos a leer en el capítulo ahí mismo, un poquito más abajo, en Hebreos 6. En el versículo 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Esto es simplemente que estamos rechazando todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús habló también sobre esto él mismo. Vamos a buscarlo.
en Mateo capítulo 24, versículo 9. Un gran amén cuando lo encuentren, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más claro, agua. Jesús lo dijo. Y aquel que es inmaduro en la fe es susceptible a manipulación, es susceptible a engaño. Por eso, para evitar caer en lo que es la inmadurez espiritual, debemos siempre procurar poner en práctica lo que aprendemos, predicando eso a los que no lo saben, más que nada fuera de la iglesia, ayudando a aquel hermano que de repente tiene dudas, siempre con una palabra atinada. Hoy basamos siempre en la palabra del Señor, aconsejando a aquella persona que lo necesita, porque siempre llega un momento en que uno necesita que alguien le dé una palabra de aliento. Amén. Y esa palabra de aliento nunca debe ser negada a nadie. Amén. Con eso, si buscamos en Jeremías 4:22, ¿lo tenemos? Aleluya. Dice entonces Jeremías 4:22: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien nunca supieron. Y nosotros debemos siempre, para evitar que nos juzguen de esta manera, siempre tratar de hacer el bien a los demás. Siempre reflejar la actitud de Jesús para con todos y cada uno de nosotros. Otro punto que puede ayudarnos y nos ayuda a no tener esa inmadurez espiritual es que siempre tenemos que tener esa disposición a crecer, tanto dentro de la iglesia como en nuestra comunidad, como en nuestra familia. O sea, nunca nos podemos sentir en nuestra zona de confort y decir hasta aquí llegué. Siempre se debe aspirar a más. Amén. Siempre, por ejemplo, no pueden pasar los años y estar siempre en el mismo puesto, con la misma función, haciendo lo mismo, porque eso denota que estás como la analogía que usa el pastor, del bebé. El bebé es aquel que come, pero nunca crece, y no engorda. No puede ser. Buscamos, por ejemplo, en la segunda de Pedro. Yo tengo una versión aquí un poquito diferente que es la que Dios habla ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo
versículo 18. Amén. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. Amén. Siempre tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque el Padre quiere siempre que nosotros busquemos más de Él. Y la salvación solo la obtenemos por creer en nuestro Señor Jesucristo. Esto nos ayuda siempre a que, por ejemplo, podamos tener discernimiento de lo que es una verdadera y falsa doctrina, aquello que agrada y desagrada a Dios, aquello que edifica y no edifica. Por ejemplo, busquemos Efesios, en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14. Si alguien lo quiere leer. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratégame de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Eso es simplemente que, como dijo nuestro hermano Bermúdez, y como dice la Biblia, como dijo el hermano Bermúdez, podemos identificar a aquellos que hablan mentira, aquellos que quieren enseñar doctrinas equivocadas. Como les dije, aquellos que siempre hablan de engaño, que murmuran, que hacen siempre cosas a espalda de los demás, hablando tal vez de algún hermano o de los pastores. Eso se castiga. Eso yo creo que ya lo hemos hablado anteriormente también. Esto también nos ayuda a tener una mayor intimidad con Dios, a tener un conocimiento más profundo de la palabra y a entender también de que esto no se trata de religiosidad, de que no es nada más venir por domingo, ofrendar y alabar. No, eso va mucho más allá. Eso es obediencia. Obediencia no solo a los principios y preceptos que dice la palabra, sino obediencia a nuestros pastores, respeto a nuestros pastores. Porque si nosotros no respetamos a quien vemos aquí en tierra, ¿cómo podemos esperar respetar a quien no se ve? También nos ayuda a superar el temor de hablar de Cristo. Yo todavía trato, todavía no me siento, como tú dices, fluir bien para no me verdad de mi hermano hablar de Cristo. Pero tal vez por cantar, pero en la calle sí me siento un poquito más liberado. Pero bueno, por ejemplo, como dice la primera de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 14 al 15. Le damos a mi cuadro, ¿ok? Amén. Yo tengo aquí la versión de Dios habla ahora porque creo que el mensaje es un poquito más directo. Dice: pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Amén. Amén.
Y esto es que, por ejemplo, cuando el pastor pide que alguien dé una cápsula, eso debe ser ningún problema para ninguno de nosotros que estemos aquí, porque creo que todos tenemos la suficiente comprensión y entendimiento para poder dar un mensaje. Y más importante, el estar siempre en comunión con Dios nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Ya casi por lo menos aprendemos a identificar cuando estamos cayendo en debilidad, cuando nos estamos enfriando o estamos cayendo ante alguna tentación o simplemente creándonos ídolos, centrándonos en cosas materiales y terrenales. Por ahí pudieran entender el término posesiones carnales y apartándonos de todo lo espiritual que es el Señor. Por eso nosotros siempre tenemos que tener la vista puesta en Dios, en nuestro Señor. Busquemos en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienen? ¿Alguien desea leerlo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ya que Dios os ha llamado y los ha escogido, procure que siempre la palabra del Señor se arraigue en ustedes. Amén. Así nunca caerán. En conclusión, no podemos, si somos perezosos, estamos desinteresados o somos descuidados, no solo nos vamos a perder las bendiciones de sabiduría, sino que corremos el riesgo de ser desobedientes y de desanimarnos. Por último, yo les dejo aquí una lectura para que la analicen. Es Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Que Dios te bendiga.